caballitos, escuchas. Les cuento que de pronto ando un poco agitado porque acabo de practicar mi deporte favorito. Me estoy volviendo muy bueno, por cierto. El deporte que yo practico se llama solución de laberintos por equipos. De pronto algún día me puedan ver en un estadio cuando me vuelva más profesional. Por el momento, pues, ni eso ni nada va a impedir que cumpla con mis obligaciones, porque a mí me gusta mucho el triángulo de los caballos y, pues, para mí es un honor poder darles la bienvenida a esta su madriguera. Entonces, sin más preámbulos, Carlos, nuestro caballito macho, y Diana, nuestra cosita hembra, ¿qué nos trajeron para el día de hoy? Cuéntanos. Hola, Cobayes Virtual, muchas gracias por tu bienvenida. Cobayito, ¿cómo te van en estas mojadas y frías tardes bogotanas? Pues bien, ya era justo que cambiáramos el tercio porque en esas calurosas y desesperantes tardes bogotanas ya nos estábamos No, este no es un clima para tener calor. Aquí toca andar con chompa, que eso es una palabra y se me cayó la cédula, Cobayo. Sí, eso es bien. Sí. Con chaquetica, con boticas y con sombrilla. Y con goticas para la reuma. 2 gotas de Ivapuro en cada fosa nasal. Ah, no, pues hay dinero para tanto de una vez, untemos manteca de nutria. Ay, no seas desgraciado, que ¿No andas te sacrificando acuerdas? las nutrias. De los Simpson. Cuando el abuelo Simpson y la abuela Bouvier se cuadran. Ay, pues si hay dinero para tanto, untémonos. Ay, es grasa de castor. Untémonos grasa de castor. No esté lío equivocado. El abuelo recomienda ungüento de 7 alacranes para los temblores que ven Maggie. La abuela recomienda bálsamo de jabalí. Y el abuelo replica que si hay tanto dinero, le pongan un cinturón galvánico curativo. Finalmente, Bart se burla de ellos sugiriendo polvo de rata neurótica. Realmente la referencia no fue muy clara, querido caballito. Pues muy bien, Cobayes. Sí. Pues, ¿qué te cuento el día de hoy hablando? Está cercano, no es directamente el objeto, pero tiene que ver con eso. Por ejemplo, si te hablo de Big Vaporub y de la grasa de castor, ¿tú en qué piensas? En enfermedades respiratorias. Más genérico. ¿Remedios caseros? Oye, es bueno ese. Me emocioné, pero no era por muy ahí. Tangencial, ok. ¿Tú tienes cirugías, Cobayo? Por ahí 2. Tenía unos pólipos y ya no tengo pólipos, me despoliparon. Ya que el que me despolipare, buen despolipador será. Hablemos de los despoliporizadores. De los matapólipos. Está revuelto. Hoy no está tan preciso, pero les garantizo que vamos a llegar a un lugar interesante. Sí. Enfermedades que hace siglos no habrían sido posible que tú pudieras funcionar como estás hoy en día. No, te mataba una gripa. Exacto. Y si en batalla, enterrar una espada en una pata, muy seguramente morías, ¿cierto? En este momento de la vida que tenemos como especie, nunca hemos tenido una sociedad más informada o con tanto acceso a información de todo tipo. ¿Cuántos de nuestros bisabuelos o tatarabuelos tuvieron pólipos y pues nadie se los identificó, nadie se los extrajo, nadie los despolipó? ¿Cuántos murieron de repente y de muerte natural? ¿Qué era muerte natural? Todo. ¿Qué tal que hubiera sido un pólipo? Por cierto, queridos caballitos, los pólipos son como pequeños bultitos que aparecen en las mucosas como la nariz, el colon, el útero o el estómago. Algunos tienen un tallito, como una cereza en su rama, y otros son más planos, pegaditos. La mayoría son inofensivos y ni te das cuenta de que están allí, pero algunos pueden volverse problemáticos, causando sangrados, diarrea, estreñimiento o incluso pueden convertirse en cáncer. Esta semana tuve una radiografía y una ecografía de hombro y empecé por ahí. ¿De qué crees que voy a hablar? ¿La evolución de los diagnósticos médicos? Por ahí es. Hoy voy a hablar como un zoom de 5X y el genérico. El objeto que yo traigo son las radiografías. Entonces me puse a averiguar, debe haber de manera histórica una serie de validaciones científicas instrumentales que hacen posible que un humano le diga a otro humano que carajos tiene para mejorarle su salud o evitarle la muerte. Son todas esas tecnologías asociadas al diagnóstico médico. Pero la señorita de los objetos concretos, sí, claro. ¿Cómo hemos desarrollado como especie para llegar a decir, usted como que tiene los ojos muy amarillos porque tiene exceso de bilis, pero si lo pasamos hace 4.000 años, ese exceso de bilis estaba categorizado de una manera muy distinta. Entonces, el tema que yo traje para curiosear el día de hoy con los cobayos es esas tecnologías de todo tipo. Tecnologías básicamente cualquier mejora fundamental, procedimiento metodológico, técnico, instrumental que hace posible que algo se haga de una mejor manera. Voy a empezar por el recorrido histórico para llegar a ese punto de las radiografías, porque es que las radiografías sí generaron un punto particular de inflexión en la medicina moderna. Imagínate un par de cobayos 4.000 años antes de Cristo, en la edad de piedra, diciendo, uy, este man amaneció como verde, ¿qué tendrá? ¿Cómo hacemos para saber qué tiene? Empieza todo ese proceso que también me parece hermosísimo, esos textos, Homo Deus, por ejemplo, o La razón de las brujas, que son textos que hablan de cómo esa comprensión del ecosistema en su etapa más básica dieron lugar a chamanes, brujas generalmente, porque eran las mujeres las que mayoritariamente tenían ese conocimiento para cuidar y salvar a los otros a través del conocimiento de plantas, de estar armoniosos con el ambiente. Oye, estoy muy dispersa hoy. Es un día típico para mí. Los otros capítulos que hemos visto es mi fase concreta. Lo primero era utilizar medicina herbal. Se han encontrado hallazgos en la India, 4.000 años antes de Cristo. Se empieza a desarrollarse la escuela ayurvédica. No quiero hablar de medicina, quiero hablar es de etnología. La medicina ayurvédica está basada en esa comprensión del cuerpo, del equilibrio con el sistema. Encontré un dato muy divertido y es que en el 2600 antes de Cristo
Cristo, el principal sacerdote médico de los egipcios llamado Imhotep. Los que somos fans de la momia sabemos de qué estamos hablando. La película le da re mal al pobre Imhotep y el hombre, después de que se muere, realmente fue deificado como el dios egipcio de la medicina. Imhotep no era un traidor. Estoy acá reivindicando al pobre Imhotep. Fue una licencia poética para poder sacar la película. Absolutamente. A mí me gustó mucho la 1 y la 2. Como broma estuvo bien. Y entretenida. De hecho, por ahí cuando la pasan todavía. Déjela, que no me la he visto, mija. Y para mayores datos sobre momias, el capítulo de las momias del Triángulo de los Cobayos. Ah, total. De esa época se encuentra una inscripción egipcia que habla de Imhotep como médico de los ojos del palacio. Y mira cómo lo describe. Médico palaciego del bien, guardián de las entrañas reales y aquel que prepara la importante medicina cuyo nombre no puede traducirse y conoce los jugos internos del cuerpo. Pues imagínate semejantes títulos. Eso es algo así como MCC, Master in Medical Doctor, que descuñan las universidades gringas. Por las mismas épocas estaba el señor Bian Kue, el primer médico conocido en utilizar la acupuntura y el diagnóstico a partir del pulso. En la India, por la misma época, se publica el Sushruta Samhita, el gran libro de la medicina ayurvédica, y ofrece por primera vez de manera escrita procedimientos quirúrgicos como la litotomía, la rinoplastia y la otoplastia. La litotomía refiere al retiro quirúrgico de cálculos, generalmente presentes en el tracto urinario. La rinoplastia es la cirugía hecha para cambiar el aspecto de la nariz, tanto por motivos estéticos como para mejorar aspectos funcionales. Y la otoplastia es el procedimiento quirúrgico que permite variar la forma, posición o tamaño de las orejas, generalmente por motivos estéticos. El señor Alcmeón de Crotona, en Grecia, 500 años antes de Cristo, le dio por estudiar los nervios ópticos y el cerebro. Y mira este hereje lo que decía, argumentaba que el cerebro era la sede de los sentidos y la inteligencia. A la hoguera. Distinguió las venas de las arterias, tuvo una comprensión más o menos cercana de cómo funciona la circulación de la sangre. El señor Heródoto hace como un recorrido histórico y dice, es increíble lo que los médicos egipcios hacen, son especialistas. La medicina en ellos se practica de manera separada, cada médico trata una sola enfermedad. Aquí ya ha habido un avance importantísimo en muchos de esos elementos de medicina que conocemos hoy en día gracias a las EPS. Del 400 al 100 antes de Cristo se publica el Huangdi Neijin, clásico de la medicina interna del emperador amarillo, que sienta las bases para la medicina tradicional china. En el siglo III antes de Cristo está el señor Filino de Cos, me pareció un nombre increíble. Cuando tenga un perro lo voy a poner Filino de Cos. Funda la escuela empirista y practica la disección de seres humanos vivos y muertos. Mira, tú qué interesante, si es nombre de gato, cuadra para un gato. Fíjate que hemos hablado un poco como de conocimientos, pero me encontré con otra variable cuando surgen los hospitales, los lugares especializados para atender personas que están malitas. En el año 362, el emperador Juliano ordena construir los Cenones, que es básicamente un proto-hospital de caridad. En el año 400 se funda en Roma el primer hospital de la caridad de la cristiandad latina. Y a lo largo de ese siglo se empiezan a construir muchos cenones y se empieza a construir bajo la misma figura de los cenones los hospitales islámicos, que combinaban la práctica laica y la enseñanza galénica para atender a los enfermos. Encontré que el primer hospital documentado en Occidente es en Inglaterra, el hospital de Canterbury, en el año 1084. En el año 1518 se funda el Colegio de Médicos, conocido como el Real Colegio de Médicos de Londres, que es un lugar muy prestante para hablar de médicos y de sus especialidades. Entonces, por un lado los conocimientos, por el otro los lugares y ahora los aparatos que se inventan para mejorar el diagnóstico, el reconocimiento de algunas sustancias para tratar enfermedades. En el año 1600, utilizaban el jugo de limón para tratar el escorbuto de una manera muy intuitiva. El escorbuto es prácticamente cuando te quedaste sin vitamina C. No sabían que era la vitamina C, no tenían identificado, pero empezaron a hacer esas asociaciones. En 1590 se inventa el microscopio, que ha sido importante en el avance médico. En 1701, el señor Giacomo Pilarini administra las primeras vacunas contra la viruela en Europa. Cosa curiosa, para esa época, estos procedimientos ya se practicaban ampliamente en Oriente. En 1736 se realiza la primera apendicectomía exitosa. En 1774, el señor Joseph Priestley descubre el óxido nitroso como anestésico, el óxido nítrico vasodilatador, las aplicaciones del amoníaco y la importancia del cloruro de hidrógeno. El óxido nitroso es el conocido gas de la risa. Se utiliza pues para sedar levemente y aliviar dolores en cirugía menores y partos. Al señor Priestley creo que lo hablamos con mucho cariño en el capítulo de instrumentos odontológicos. El óxido nítrico vasodilatador que sirve para relajar vasos sanguíneos, permite tratar la hipertensión pulmonar en recién nacidos y en adultos con insuficiencia respiratoria. El amoníaco, pues que en grandes cantidades puede ser fatal en el cuerpo, es un producto del metabolismo de las proteínas y se elimina a través del hígado. Cuando el amoníaco está elevado, lo primero que le dice a uno es que uno tiene problemas hepáticos graves. Y el cloruro de hidrógeno es un gas altamente irritante y tóxico que cuando se pone en modo solución se convierte en ácido clorhídrico, que es el principal componente del jugo gástrico que tenemos en la pancita, que nos ayuda a la digestión y a controlar las bacterias en el tracto digestivo. Casi nada encontró el señor Priestley. En 1790, el señor Samuel Hahnemann se emberraca contra la práctica de hacer sangrías para todo y contra todo como cura universal y dice, pues me voy a inventar otra vaina y funda la homeopatía y otros principios para atender males del cuerpo. En
1816, el señor René Laennec inventa el estetoscopio, lo que permite naturalmente la auscultación, la escucha interna del corazón y los pulmones, que termina haciendo también una revolución, un parangón increíble en el diagnóstico clínico. Pues obviamente solo con poner la orejita no se podía identificar qué tipo de sonidos o qué tipo de cosas podían estar funcionando mal. En 1847, el señor Joseph Lister hace la primera cirugía antiséptica y se le considera el padre de la cirugía moderna de la psicología. No, ese no tiene padre ni madres. En 1818 se realiza la primera transfusión de sangre humana exitosa. En 1861 el señor Pasteur descubre la teoría de los gérmenes y a partir de ahí arranca a desarrollar cosas como el primer acercamiento de la vacuna contra el anthrax, el primer desarrollo de la vacuna contra la rabia. Y llegamos a el tema que tanto me atañe el día de hoy, y es que en 1895 el señor Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X, abriendo el camino para ver el interior del cuerpo literalmente sin abrirlo. Abre el camino de las radiografías. ¿Cuántas radiografías te han hecho a ti en la vida, Cobayo? ¿Contando las de dientes, por ejemplo? Sí, contando las de ¿Por qué dientes. unas 50? Di tú que nos hayan hecho una por año. Una persona de 40 años con acceso a los servicios mínimos de salud que implica una radiografía. Digamos que en promedio ha tenido 40 radiografías. La radiografía tal vez es el instrumento de diagnóstico más frecuente que hay en el mundo ahora. Te permite diagnosticar fracturas, neumonías, insuficiencias, cáncer incluso a través de las mamografías, tumores, objetos que se haya tragado la gente, ahorrándote el esfuerzo de abrir gente. Este señor Röntgen fue profesor de física en la Universidad de Würzburg, en Baviera. Lo que el hombre estaba tratando de hacer era probar si los rayos catódicos podían atravesar el vidrio. Obviamente la experiencia es madre de la ciencia. Él cubre su tubito de vidrio con papel negro grueso y lo que le sorprende es que cuando él lanza los rayitos, a pesar de estar protegido el vidriecito con el papel negro, una luz verde incandescente se escapa y se proyecta sobre una pantalla fluorescente cercana. Nada más ni nada menos, un tipo de radiación electromagnética de alta energía que puede atravesar ciertos materiales, incluidos los tejidos del cuerpito humano, pero no estructuras más densas como los huesos o los metales. Ha encontrado la piedra filosofal que hace posible saber qué tiene la gente, insisto, sin tener que someterla a procedimientos en los que abrí, no encontré nada. Ah, muy bien. Igual se murió la infección que le dimos con la cirugía. Rápidamente, esta tecnología se dispara por todo el mundo. En menos de un año, eso fue un crecimiento exponencial de su tecnología. En Europa y en Estados Unidos se utilizaban rayos X para localizar disparos, fracturas en soldados, en las guerras, cálculos renales incluso, pero yo no me quiero imaginar el tamaño del cálculo renal. El señor por esta tarea pues se ganó el Nobel en 1901. A medida que pasó el tiempo se empezaron a dar cuenta de los efectos secundarios de uno estar expuesto a la radiación todo el tiempo. Ay, míreme si se me ve la arveja que me comí al mediodía. Ay, mírame si se me ve la hebilla de mi zapato en mi pie. Científicos como el señor Tesla, incluso el señor Edison, decían que había lesiones que ellos creían que eran resultados de experimentos con rayos X. En 1940, las zapaterías ofrecían radiografías gratuitas para que los clientes pudieran verse los huesos de las patas. Fotico a los huesos. Como gran estrategia. Y las fotografiaban. Eran las selfies de la época. Obviamente, una patelfi. Obviamente pasaron muchos años para entender los riesgos asociados a una exposición innecesaria. Pero lo que hizo también la radiografía fue abrir el espectro para técnicas de diagnóstico a través de imágenes como la resonancia magnética, las tomografías computarizadas, las ecocardiografías, que en muchas de ellas ya no se usa el completo de la radiación. La señora Marie Curie lo que hizo fue hacer el mecanismo portátil de los equipos de radiografía. Al año se realizan alrededor de 3.600 millones de procedimientos de imagen diagnóstica, siendo la radiografía la modalidad más común dentro del conjunto de técnicas. Estoy tosiendo mucho y me duele el pecho. Vaya que la radiografía y miren cómo le están los pulmones. No, que me partí un hueso, muestre a ver dónde está partido y por dónde que lo me voy a podemos comprar unos recuperar. zapatos y me quedan chiquitos. Vaya, tómale una radiografía. Vaya, es una tecnología que ya es regular y en muchos lugares de nuestro país sigue siendo tecnología avanzada porque la mayoría del país no tiene ni siquiera un centro médico donde le suministren acetaminofén. Un sistema de radiografía puede tener un costo entre $200,000 y $500,000. Eso no lo puede operar cualquiera. Tiene que haber obviamente un personal médico capacitado para usarlo y para entenderlo. A ti y a mí nos ponen una radiografía y decimos, está ¿qué oscurita. lindo esqueleto tienes? Ay, mira, tapé el rayón con mi dedo, no puedo ver. Las nuevas tecnologías para radiografías incluyen imagenología digital o en 3D, puede superar fácilmente $1 millón. Pero ¿sabes que nosotros sí estamos capacitados para interpretar una radiografía? Pues no todos, los que han tomado una materia en particular, Rorschach. El test de Rorschach es una prueba psicológica que usa manchas de tintas simétricas para explorar cómo una persona piensa, siente y percibe el mundo. A cada imagen, el profesional solicita a una persona que diga qué ve, y sus respuestas pueden dar pistas sobre su personalidad, emociones o conflictos internos. Uy, sí, mire, estos dos huesos se están besando. Tiene un problema con su mamá y no lo quiere admitir. ¿Qué ve ahí? Un animal al lado. Uy, no. En innovación, cuando un hallazgo sale del laboratorio y tiene una salida comercial y empieza a crecer, lo que hace es una transformación de su entorno social. Eso ocurre con todos los desarrollos
desarrollos tecnológicos. Fíjate, este hallazgo pudo haber salido para 100.000 cosas y tuvo una salida específica para el sector salud. Y fue el punto de partida para hacer otras cosas todavía más finas y las que seguirán pasando. Los rayos X son el superpoder que la gente más conoce y más recuerda cuando le hablan de superpoderes. Sin ser el más anhelado, ¿quién es el superhéroe por excelencia que utiliza rayos X? Nos vendieron a Superman, sí. Exacto. Entonces DC Comics dice, no basta con que este man sea fuerte, vuele, era su visión de rayos X. Y con eso detectar peligros ocultos, que en últimas es la razón de ser de una radiografía. Y es un recurso narrativo muy fuerte en cómics, series y películas. No creo que el señor Wilhelm dijera, sí, buenísimo, en 50 años con esta información monten un superhéroe para sacar plata basado en esta tecnología que yo he desarrollado con esta máquina. Es un ejemplo perfecto de objeto cultural en la medida que sale del conocimiento, atraviesa un tema de la experimentación, llega a un sistema militar. Ese descubrimiento técnico-científico dio lugar a unos campos de conocimiento profundos que han cambiado al mundo, han transformado la manera en que vivimos. El señor Victor Horsley inventa el método estereotáctico. Estereotáctico es que te tocan por ambos lados. Casi. Lo que busca es encontrar áreas anormales por un sistema de coordenadas tridimensionales en tejidos blandos como el encéfalo, los senos, el pulmón, el hígado. Luego pues empieza a haber otra serie de tecnologías médicas como el dispositivo intrauterino creado por el señor Richard Richter en 1909. El señor Jan Christian Jacobus en 1910 hizo la primera laparoscopia en humanos. En 1946 se formalizan los procedimientos de quimioterapia. En el 47 el desfibrilador. En 1952 la primera vacuna contra la polio. En 1952 el primer experimento exitoso de clonación. En 1953 las ultrasonografías. En 1956 el inhalador. Al cual en le el debes buena parte de mi vida. Por favor, cuando me mueren me entierran con mi salbutamol y mi declametasona, que no sabemos qué pueda ocurrir. En el 57 se inventa el electroencefalograma. En el 58 el marcapasos. En el 59 la fertilización in vitro. De todos los que te he mencionado, la mayoría eran hombres. Falta ver cuáles de ellos de verdad fueron ellos y no sus equipos femeninos. Todos gringos o europeos. Y aquí el de la fertilización in vitro aparece el señor Min Shue Shang. Puede que sea de origen asiático. Nacido en Durham en 1908 y nacionalizado estadounidense años después, su primera investigación fue en psicología animal, más específicamente en la fertilización de mamíferos, con lo cual ayudó al desarrollo de la pastilla anticonceptiva por sus estudios de inhibición de la ovulación mediante la progesterona. Y finalmente desarrolló su trabajo de la fertilización in vitro, entendida como la fertilización de óvulos con espermatozoides fuera del cuerpo de la mujer. Y ya que Diana toca el tema de inequidad en ciencia para las mujeres, llama la atención que su esposa, la de Cham, no la de Diana, la también científica Isabel Chin, se apartó de la academia, los estudios y la ciencia para ser ama de casa y ser la cuidadora principal, casi exclusiva, de los dos hijos de la pareja. En tanto, su esposo se dedicó al trabajo y muy poco a la crianza. Salarios inequitativos, ambientes hostiles, invisibilización de sus logros, machismo, de acoso de todo tipo, prejuicios y juzgamientos por favor de género injustos, infantilización y muchos otros problemas afrontan las mujeres en las ciencias. Y en muchos otros trabajos en realidad. En el 69, los implantes cocleares por el señor William House, las imágenes por resonancia magnética en el 71, los TAC en el 71 también, la bomba de insulina en el 72, en el 81, piel artificial, las huellas de ADN en el 85, las impresoras para desarrollar órganos o partes del cuerpo. En el 2014 se utilizó una impresora 3D para hacer el primer trasplante de cráneo. En el 2016 se crea el primer páncreas artificial. En el 2020 pues la vacuna del COVID, que además pues fue creada en un tiempo récord, y pues en el 2022 la secuencia del genoma humano completo. Ese es mi objeto cultural, Coacho. Tecnologías asociadas al diagnóstico, cómo todos esos procedimientos le facilitan la vida a los médicos para saber qué tenemos sin necesidad de que nos tengan que abrir nuestro pellejito. ¿Cómo lo ves? Es un mix, un campo abusivamente grande, históricamente complejo, pero bien, porque eso es parte del ejercicio, hacer nuestra propia curaduría, lo que nos causa curiosidad. No pretendemos la maestría. Aquí no somos médicos, no somos historiadores, no somos arqueólogos, somos cobayos. Me parece curioso tu camino curioso, porque abarca mucho. Estaba muy complejo. El día que me estaban haciendo mi radiografía, sí, ese aparato gigante en el que lo ponen a uno con la placa y el otro loco se sale. Quédese ahí, no respire. Entonces, como, ay, va a pasar algo peligroso adentro, yo me voy, usted quédese allá adentro. Y uno como, no quiero. Yo dije, esto debe tener un antecedente muy fino. Y sí, sí lo tiene. Pues profundamente agradecida de que uno tenga que vivir en esta época. Cuando hablaste de radiografías, no tiene absolutamente nada que ver, es una cosa totalmente autobiográfica. Yo me ubico muy mal en el espacio. Y una vez me metieron a hacer una radiografía, tendría yo 12 años, quedé yo con el señor que operaba
operaba, operaba la máquina, me refiero. Operaba tripas. Y yo me le volé y mi mamá, el señor que operaba la máquina me dijo, entre por ahí, allá se cambia, y ahí seguía la máquina. Me cambié, seguía la máquina, me tomaron la radiografía, listo, puede salir, vístase. Y me he sabido perder. O sea, había 2 puertas y me perdí. Puede pasar porque generalmente esas salas tienen que quedar muy escondidas, muy Sí, aisladas. sí. Generalmente son de construcción circular, tienen como dobles puerticas. Y Sí, esas sí. dobles puerticas pueden dar al espacio de espera o ya Claro. salirte del lugar. Ay, Tu Dios mío, defensa no es fue tu horroroso. culpa, coño. Me gusta cuando corregiste que tenemos más acceso que nunca a información y estamos más informados que nunca. Y así es la diferencia. Tenemos más información, tanto a nivel médico como a nivel general. Es como el acceso a la comida. Ahorita tenemos acceso a mucha comida, pero no a muchos alimentos. Comemos, no sabemos comer y nos llenamos de pendejadas. Lo mismo pasa con la información. Sí, yo tengo el internet y miro y me informo y me educo y TikTok es mi fuente principal de información. No es que tengamos la mejor información del mundo, lo cual se vuelve anecdótico en la vida diaria, peligroso en la vida política, pero triste en la vida médica. Hay médicos que se quedaron con lo que aprendieron hace 800 años, como en todas las profesiones, y por mucho acceso a la información que haya, no les llega, no saben acceder a ella o la utilizan mal. Repito, no es solo de médicos. Y también, pues, nosotros estamos quedados en el mundo occidental. Habría sido muy interesante identificar como saberes médicos ancestrales, porque trajiste apendicitis y bebés volteados toda la vida ha habido y manera de atenderlos sin rayos X y sin ecografías. Aunque se morían más, se Sí, veía más naturalmente. bajita. A lo que yo voy es eso en el mundo occidentalizado. Di tú nuestros indígenas de hace 2000 años. Es que trajiste el objeto cultural más grande que te he visto, que no da para otros capítulos como has prometido, segundas partes de otros, da para un podcast completo de varias temporadas. Yo le tengo una distancia a la medicina por muchas razones. No encuentro el consenso, no le encuentro lógica a las cosas. Sin embargo, me parece que la parte más noble e interesante respecto a los médicos es precisamente eso, el desarrollo de las tecnologías, aparaticos, cositas. Ahí sí me parece que son exageradamente juiciosos, a veces por el azar del destino, como con los rayos X o con cualquier otra cosa, y se sistematiza y es bien chévere. Es como una parte bien interesante de la medicina. Incluso la propia psicología, que también se puede entender no solo como una ciencia social, sino como una ciencia de la salud, en este caso de la salud mental. La psicología también necesita instrumentos. Es un llamado a recordar que los psicólogos no somos escáner con patas, que vamos caminando diciendo, te diagnostico en el nombre de psique, mi diosa. No, necesitamos también unos instrumentos, necesitamos unas condiciones, y así como tú puedes llegar a decirle, doctor, ¿qué tengo? No sé, vaya, hágase estos exámenes de laboratorio, y ahí sí yo le digo que tiene. Pasa lo mismo con la salud mental. No es al ojo que alguien te diga, usted es bipolar, y ya moriste bipolar. Que siempre hay que tener presente la voz de Helena Alegría diciendo, ¿alguien quiere pensar en la salud mental? Así como sonaba raro hacer una radiografía para las patas. El primer procedimiento extraño que se me ocurrió fue el trasplante de materia fecal, que me parece una de las cosas más locas que Ay, se hacen sí. en la actualidad. El trasplante de materia fecal realmente no es tan así. Lo primordial en ese procedimiento es transportar la microbiota, es decir, los organismos que naturalmente habitan el tracto digestivo y o excretor de los seres humanos, con el fin de disminuir o contrarrestar problemas intestinales recurrentes, atribuirles precisamente a alteraciones en esa microbiota. Pero tiene su sentido y tiene su lógica. Como las cosas que suenan locas de pronto no lo son tanto. Y pensar que esos instrumentos, esos apoyos, son eso, instrumentos de apoyo. Hay veces que los centros, no, mire, el instrumento, la prueba, dice que usted no tiene nada, pero me duele el hombrito, llevo 2 años con dolor de hombrito, pero aquí dice que no tiene nada. No hay que prescindir ni del dolor, ni de la queja, ni del sufrimiento de un paciente, sencillamente porque el aparato dice que no hay nada. Sí puede haber algo. Esta tecnología también es muy importante en animalitos. La ventaja de poder ver lo que tienen sin necesidad de comunicar lo que tienen. Nosotros no lo entendemos, pero sí lo comunican. Uno sale corriendo, ay, hágale una radiografía a mi perro que le voy a comprar zapatos. Hubo juguetes de rayos X, sacaban rayos No. X en tu casa. Estoy hablando de los años 50, ¿En 60. serio? ¿Y Bien. yo por qué no tengo uno de esos? Porque no naciste en un país industrializado en los años 50 o 40 para tener uno en los 50 o 60. Así también hubo juegos infantiles que tenían radio, polonio y materiales radioactivos mucho más potentes. Claro. Que hicieron unos cuantos estraguitos. Imagínate si nomás el daño que hubo con las muñecas vestidas de plomo, ¿te acuerdas? Las Como de el Mattel. plomo, la pintura de Sí. plomo. Imagínate lo que era tener un aparato Era humano radiografía. siendo humano. Ay, yo No, quiero uno. Y el que hacía radiografías, pero es que te daban elementos radioactivos. Mira, coge tu uranio y júntalo con tu polonio y tu... En fin. Buenísimo. O sea, entiendo las implicaciones legales, Sí, éticas, sí, obvio, humanas, obvio. pero buenísimo. Ay, mamá, cómprame por favor mi ración de, Se me acabó el de radón, mamá. polonio Dios mío. y de radón y sí. Es que no, Muy se me bueno. acabaron mis gases nobles. Uno cuando está donde se siente bien, a veces no se da cuenta de lo que tiene. Recalcar y enfatizar que en Colombia la salud es un derecho y en muchas otras partes es un servicio. Y eso es muy diferente. Aquí tú te enfermas y bueno, mal que bien puedes ir a patalear a una APS en otros lados. Usted no tiene seguro, no pagó el seguro, de malas. Entonces darle una aspirina le vale 3 millones de pesos y como lo miraron 2 doctores por 10 minutos debe otros 5 millones, entonces vamos a hipotecar su casa y así. No, total, no. El sistema de Estados Unidos solo está detrás del de Canadá, Japón.
Alemania, Reino Unido, Colombia. Y lo último, en Sí, cuanto sí. a avances científicos, es que ya lograron digitalizar la totalidad de las sinapsis y todo el funcionamiento del cerebro de una mosquita. Ahí vamos. Bárbaros, muy tesos, de verdad que sí. Como recomendación muy literaria, tesos. me voy a pasar a las caricaturas. ¿Tú conoces a Francisco Ibáñez? No me lo he Listo. presentado, coño. Hay un montón de gente que sí te han presentado que él dibujó, pero los más famosos son un par de detectives que se llaman Mortadelo y Filemón, de Ay, Francisco qué lindo, Ibáñez sí. español. Y uno de sus libros se llama Urgencias del Hospital Fatal. Es buenísimo para tomarse el tema No, de los claro. hospitales y todos sus aparatos con humor. Ok. Los que no hayan visto a Mortadelo y Filemón, este puede ser un buen inicio. Yo diría que casi cualquier cosa de Mortadelo y Filemón puede ser un buen inicio. Me pareció oportuno. Francisco Ibáñez es un genio, además, para que le echen un ojito. Súper 45. coches. La práctica médica incluye a veces esos desarrollos de técnicas, de tecnologías, de aplicaciones, de todo lo que tú nombraste, ¿cierto? Supongo que algunas serán registrables y otras no. Habrán unas que tengas derechos de autor. Como si unos fueran patentables, Algunas licenciables. patentables Sí, y a otras no, eso. yo supongo, ¿cierto? Ok, sí, por supuesto. Por ahí va mi objeto cultural. Menos mal la que trae solo cosas amplias soy yo. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Entonces, Leonardo Delgado Ariza, ¿te suena? No. Leonardo Delgado Ariza es el mejor astrofotógrafo del país, quien fuera vicepresidente de la Red de Astronomía de Colombia, conocida como la RAC, y fundador en 1997 de la Asociación de Niños Indagadores del Cosmos. Hace 9 giros del planeta alrededor del Sol, es decir, en 2016, un astrónomo aficionado mexicano vio un video que acaba de publicar la NASA. Después vio uno publicado por Delgado Ariza y, sin conocer a Leonardo Delgado, expuso que los videos eran el mismo video, solo que el colombiano decía que el video era suyo porque había rotado la imagen y oscureció un poquito la luna, que era la protagonista de esa imagen. Delgado afirmaba que había tomado todas las fotos individualmente de la luna para poder lograr ese fotograma, pero resulta que, tal como sabía Pablo Loni Pacheco Reilly, este astrónomo mexicano, para nuestro podcast y a cortarlo un poquito va a ser Pablo Pacheco. Pablo Pacheco sabía que en ningún lugar del planeta se puede tomar esas fotos de la luna en su totalidad y que eso lo puede hacer la NASA porque no las toma desde el planeta, las toma desde afuera. Entonces, sencillamente, él dijo, es falso, esa foto no es suya, y al pobre Pablo Pacheco le llovieron críticas. ¿Qué piensas de eso? Fue pucha. No hablaría del caso particular, porque de verdad hay un tema de conocimiento de astrofísica. Yo solo sé que la luna está arriba, guiño, guiño, porque en el espacio no hay arriba ni abajo. Y astrofotografía, imagínate, Y- ni siquiera solo astrofísica, Claro. una más O sea, especializada. a lo largo de la vida me he encontrado con muchos amiguitos, compañeros y lo demás que son frikis del mundo de la astronomía. Desde esa cercanía fraterna con personas que saben, yo me atrevería a decir que es tan posible el fraude como la posibilidad de que sea una fotografía en unas posibilidades distintas de las que se conocían siempre. En el mundo en el que estamos, la propiedad intelectual se ha vuelto tan de manoseo, Perrateada, digo. perrateada así, prostituida. Puedes poner los abogados que quieras, pero esos derechos morales, patrimoniales que tú puedes tener sobre tus creaciones, sobre tus obras, sobre tus producciones intelectuales, artísticas, pues realmente no es que estén muy protegidas. Es más una percepción de seguridad. Claro, y Una la posibilidad protección de que tú puedas rentar, o sea, que tu conocimiento, que tu creatividad, que tu creación te dé la posibilidad de rentar algo porque tu ingenio lo creó, pues se supone que es la razón de ser de esa rama del derecho. En el caso del loco del loco y la luna, no la de Wilfrido Vargas, sino la del señor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? El colombiano es Leonardo el- Delgado y el mexicano es Pablo Pacheco. No sé si sea un tema de patriotismo chimbo o qué sé yo, pero yo tendería a creer que el señor Leonardo puede hacer, por lo que te digo, tengo algunos amigos y conocidos que son fan de esa vaina y todo el tiempo están publicando fotografías. Ay, le tomé la foto a Saturno desde no sé dónde. Ellos no tienen ninguna razón de andar diciendo mentiras. Es que tomaron la foto de Saturno, la ponen en su WhatsApp, en su Instagram, diciendo, mira la foto de Saturno tan divina que me tomé. Y solo el que tiene el conocimiento le da valor real. Qué linda radiografía te tomaste. Y mira esa radiografía del para cielo, conectar buenísima. con Eso tu- que tienes ahí parece un pólipo. Dile al cielo que se opere porque ese pólipo se ve mal. Todo eso para concluir, Coballo, es lo jodida que está el tema de la propiedad intelectual, sobre todo en ese tipo de productos. En este punto en particular, yo diría, no, pues eso solamente lo puede determinar alguien que realmente sepa lo que tú estás diciendo. No, es que ese ángulo en esas condiciones solo la puede tomar la NASA, porque uno no entiende. Ok. Entonces, Pablo Pacheco, viendo que le llovieron críticas, palabras más, palabras menos, usted no sabe quién soy yo, el mismo Leonardo Delgado se lo dijo. Repito, en su momento era el vicepresidente de la Red de Astronomía de Colombia, pertenecía a muchas redes internacionales, era bastante reconocido en el medio y supongo que para tus amigos va a ser una persona conocida. Pablo Pacheco dijo, listo, de pronto me equivoqué, cogió todo el material que pudo de Delgado y se las envió a 20 astrofotógrafos de todo el mundo. Y el veredicto por estos 20 expertos fue que cuando menos 45 piezas eran un plagio, por lo menos, Imagínate. pese a tener supuestamente autoría legal a nombre de Delgado. Sin embargo, Leonardo Delgado resultó bastante inspirador e impulsor de muchos astrónomos e instituciones. Parece ser, porque eso realmente nunca llegó a tribunales, sencillamente esos agarrones de redes sociales, como un boxeador mexicano, el Canelo Álvarez, dijo que si veía a Messi en cualquier Ay, parte del sí, mundo le rompía la le cara. rompía la jeta, Y sí, han sí. sabido desarrollar una app que demostraba en todo momento dónde estaba el Canelo y dónde estaba Messi, a ver cuándo se iban a dar en la jeta. La divertida aplicación se desarrolló por la agencia de publicidad 20 Dedos y se llamaba Messi Metral.
en la cual se mostraba el lugar en que se encontraban los dos deportistas, según sus agendas y publicaciones en redes sociales, la distancia que los separaba y el riesgo de cruce entre ellos. Supuestamente se desarrolló como una manera de salvaguardar la integridad de los dos deportistas. Para eso Sí, pagaron internet. Era un agarrón de ese tipo entre Delgado y Pacheco. Claro, pero este sí tiene unas connotaciones un poco más finas. Claro, recordemos que no existe la verdad en lo jurídico, existe la verdad procesal. El que pueda probar algo lo prueba, el que no pueda no lo puede, punto. Pero no es que esa sea la verdad. Esto ni siquiera fue un juicio, un agarrón. Y por redes. Y lo que dicen los expertos es que las fotos eran retocadas por Delgado, les cambiaba el ángulo, las tiraba, las oscurecía, las aclaraba y decían que era él y le ponía copyright. Y prohibía su difusión sin su permiso. Y los mismos implicados, porque hay astronomos de todo el mundo. Hubo uno rumano, hubo uno checo, hubo uno francés, hubo unos argentinos y todo dijeron, sí, esa es mi foto. Le cambió X y Y. Entonces lo que se dijo en redes es que según el criterio de estos expertos, al menos 45 serían plagio y desapareció la página de Leonardo Delgado y todas las fotos que tenía. Además cerró la página del Instituto de Niños que había fundado desde el 97. No sé qué es la vida de él. Si tus amigos nos pueden ayudar con eso sería maravilloso porque no tengo ni Muy idea. No pude seguramente saber alguno de qué los frikis pasó que nos escucha No o sé. tendrá el chisme completo. No sé qué pasó con Leonardo Delgado. Eso ya es puro amor al chisme, que es para otra cosa que pagamos el internet. El cuento es que para mí, este plagio, si llega a serlo, es un objetivo noble mediante un medio equivocado. Efectivamente impulsó bastante e inspiró a bastantes personas. Asimismo, el profesor Jaime Ernesto Forero Romero, profesor del Departamento de Física de la Universidad de los Andes, experto en astrofísica computacional y en la conexión entre ciencia, arte y desarrollo personal, debía aclarar que Leonardo Delgado Ariza no es un astrónomo profesional, sino un geógrafo dedicado a la divulgación y educación en la astronomía. Llega el momento de declamación en inglés para cambiarle el tono a esto. Simple Simon meet the pieman going to the fair. Said Simple Simon to the pieman, let me taste your ware. Said the pieman to Simple Simon, show me first your penny. Said Simple Simon to the pieman, indeed I have no any. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué te suena? Es el huevo y la gallina. Es el huevo y la gallina en términos de la construcción de una relación basada en confianza. Usted primero hace algo, yo retribuyo, pero yo cómo hago para que usted lo muestre y si yo no tengo, pero usted tiene, yo cómo voy a saber que usted tiene y que cuando yo le dé lo que yo tengo, usted sí me da lo que usted tiene. Que cualquier relacionamiento implica un riesgo y generalmente el riesgo lo asume quien da el primer paso, que no necesariamente es el mayor riesgo. Listo. Para nivelar el asunto, ahora voy a declamar en mi pésimo español. Simón el bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. ¿Te suena familiar? Pues el señor Rafael Pombo. Exactamente. ¿Encuentras alguna relación con mi momento de declamación en inglés? Pues un poco lo mismo. El de inglés está hecho 200 años antes de lo que escribió Rafael Pombo. El de inglés se llama Simple Simon y el de Rafael Pombo se llama Simón el Bobito. ¿Ya entiendes para dónde voy? La propiedad intelectual y los astrofotos. ¿Alguien quiere pensar en los astrofotógrafos y los ¿Alguien quiere pólipos? pensar en las astrofotos y en los pólipos? En Saturno como un pólipo en el cielo. ¿Alguien quiere pensar en el cielo que nadie le hace una radiografía? Resulta que Rafael Pombo vivió en Nueva York unos 18 años y allí entró en contacto con las Nursery Rhymes, que son las primitas de la Lullabies que tú nos presentaste unos capítulos atrás. Además, antes de ser escritor, él trabajó como traductor del latín al español y del inglés al español. Aparentemente era un tipo muy competente en esos dos trabajos. Simple Simon es una Nursery Rhyme, que es tradición oral, que es muy antiguo, y Simón el Bobito aparece como parte de la obra de Rafael Pombo. ¿Tú qué dices ahí? Uy, cobayo. El inspirado en, el basado en, el desarrollado en, es un tema muy complejo. Por ejemplo, si las fotos del señor Delgado le ven los cobayos, puede que habría pasado el error, porque uno no sabe. Yo cómo voy a saber que efectivamente esa foto de la luna puede ser posible o no, pero fue tan de malas que lo vieron nosotros y desató un efecto dominó en el tema de la validez de ese tipo de creaciones. Lo mismo pasa con Rafael Pombo, basado en, inspirado en, a menos que otro literato sepa el poema del Simple Simon, solo alguien que esté metido en el cuento puede llegar a poner en duda la novedad, la creatividad de esa segunda obra, básicamente inspirada en la primera. Yo pensé que lo estabas llevando por otro lado, por eso me puse en mi reflexión filosófica. Por un lado es un tema puramente jurídico, pero es un tema muy presente, muy contemporáneo. Y te advierto que se pone mejor. Uy, huepucha. Sí, claro, porque de eso abunda en todos los campos, y no solamente con el tema de las mismas obras, sino con la declaración de autoría, que era un poco lo que mencionábamos ahorita en mi tema. Sí. Todos estos manes dijeron que habían hecho estetoscopios, ¿Quién le para metió ver quién lo hizo, el hombro? bien complejo y muy rabón el tema, haciendo honor a nuestro concepto de rabón que habíamos abordado hace unos capítulos atrás. Pareciera ser que es un tema en el que el que es más vivo o el que tiene mayor posibilidad de defensa. El más Edison. Exacto, el más Vive Edison, más. llevándolo por ejemplo al tema farmacéutico o al tema de moda, donde se ha puesto de moda que se apropian de los saberes ancestrales de las comunidades en términos médicos, en términos de cuidado, en términos de tejidos, y entonces vienen y no me
inspiró en, y esa gente sí factura un billetal, se roba la tecnología, el conocimiento de las comunidades, y después cuando las comunidades la van a usar, ay, no tienes que pagar derechos, no, eso es porque es mío. que eso no es tuyo. Pablo Una Picasso, vil- perdón, es que se me atoró un Pablo Picasso en la garganta. Ahí fue tramposo con Rafael Pombo. Para mí, lo que él hizo no es plagio, porque en las ediciones que él hace originales, aclara de dónde provienen. Ah, bueno, sí. Y de ok. hecho dice que le fue encargado, a él le pagaron $100, una cosa así, por hacer esas adaptaciones al español. Ah, bueno, bien. Por eso tengo que fui tramposo ahí, lo reconozco. Ah, ya. Omití información Ya le bien estaba clara. cogiendo bronca yo, ¿de dónde se habrá sacado el de No, la pobre No, viejecita? Mira lo curioso, ya voy para la pobre viejecita. No soy abogada, pero en mi poca experiencia trabajando en esos temas, técnicamente ya habrían vencido los años de protección de derechos del autor, por lo tanto la obra queda liberada. Eran Como del es un conocimiento saber público. popular, Es igual que los hermanos entonces Grimm. él dice, esto me lo saqué de tal parte, Sí, lo no dice, es mi sí. creación, lo estoy explotando yo, pero no Sí, es mío. Ah, pero bueno, pues, bien. para ok. algunos sí es plagio, entendiendo la idea del genio. Me ocurre ese momento de creatividad, inspiración que me llega del cielo y lo hago solo, pero como este lo retomó de una tradición oral ajena a él, entonces es plagio, que yo no comparto. Es una discusión también recurrente en redes sociales de si Rafael Pombo hizo plagio o no. Yo los invito a buscar las nursery. ¿Era Rafael Pombo un alien? Si te sonó. ¿Era Rafael Pombo un masón? Acompañó Rafael Pombo a Cristóbal Colón. Yo sencillamente invito a que miren las nursery rhymes que se llaman Frog a Went a Corin, de donde viene el Rin Rin Renacuajo. Simple Ok. Simon para Simón el Bobito. Little Bobby para la pastorcita. The Rotten Thailand de Michin. Michin. Para esta versión en español, Rafael Pombo tituló la historia de Michin como El gato bandido. E incluso los más aventureros que tratan de imputarle a Rafael Pombo algún tipo de delito, robo y demás, así sea moralmente, hablan que hay un verso que aparece en Hard Times, ese libro de Charles Dickens, clásico No. para la literatura inglesa. Hay una rima que aparece ahí, un versito cortico. Dicen que de ahí sale la pobre viejecita. Y que la Ok. mayoría de sus cuentos serían este tipo de adaptaciones / plagios. Repito, para mí no son plagios, pero así los llaman. Oiga, no, pero muy mal. ¿Y entonces qué escribió ese señor? Yo también lo puedo traducir mal y con rimas a las patadas. Claro Para que las allá rimas eran se buenas. pone pero- mejor, cobayo. Tenme esa indignación ahí. Abro comillas. El arte es una manifestación cuyas raíces yacen en otra manifestación previa. Y si viajamos en esa maraña de raíces, pues el Rin Rin Renacuajo original existió hace 50.000 años, porque esta tradición anglo también tiene raíces en tradiciones sumerias, egipcias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo coloqué entre comillas porque lo tomo textual, pero no anoté quién porque es que es un tuitero. Pero me pareció Allá. una interpretación interesante. Yo quiero volverlo aquí calidoscópico, no ponerme del lado de ninguno, sino mostrar las diferentes facetas de esto que podríamos llamar plagio. Yo creo que el tiempo afecta el concepto y el contexto del plagio. Ahora, me apoyo en un creador de contenido que podemos encontrar en TikTok que se llama Desmontando Visajes, porque Triángulo de los Caballos no es de música. El Desmontando Visajes tiene una serie de 14 capítulos que se llama Plagios del Joe Arroyo. Las canciones del Joe Arroyo las compara con grabaciones caribeñas, principalmente de muy poca difusión en el continente y mucho menos en Colombia. Grabaciones de una época donde era muy difícil grabar y consumir música, donde el formato digital no podía siquiera imaginarse y las grabaciones eran, cuando mucho, en casetes o en los ahora revividos discos en vinilo, tal como ampliamente nos narró el Cobayo Beta en su capítulo de invitado. En esta página, Desmontando Visajes, encuentran las pruebas y yo los invito a ir cada caso y sacar conclusiones de si hay plagio o no. Nota curiosa, incluso este creador de contenido apunta que el Joe Son, como catalogan algunos de los ritmos de las canciones del Joe, el Joe Son no existe. Muchas de ellas están implicadas en este posible plagio, entre los que están defendiendo lo que pasó con el Joe. Hay quienes dicen que la música no es de quien la hace primero, sino del que la hace mejor. Otros dicen que el Joe tomó unos samples y sobre ellos montó sus canciones, como se hace mucho en la música urbana. Otros dicen que el Joe se respeta y punto. Y que sí copió, pero que sabor y swing que él tenía no lo tenía nadie. Y hay que demostrar que el Joe no tenía los derechos de esas canciones, que es posible que los tuviera, que no es plagio, son arreglos musicales, con otras letras y sonidos. Uno de estos defensores del Joe en la página de Desmontando Visajes le pidió un live. Encontrémonos ahí cara a cara y nos damos en la jeta. Se programó el encuentro y el defensor del Joe nunca llegó y de hecho después de que falló la cita bloqueó a Desmontando Visajes. Como dice el propio Leonardo de Desmontando Visajes, parece ser que el mundo de los créditos musicales es demasiado desagradecido y yo le agrego que el plagio se esconde detrás de cualquier nota o aún sin notas musicales. Siguiente caso, Mike Batt, un arreglista, cantautor, director de orquesta, músico y producción inglés que con su grupo The Planets lanzó el disco Classical Graffiti de 2002. Lanzó una canción en ese álbum que se llamaba A One Minute Silence, que es literalmente 62 segundos de silencio. Pero como él aparecía como el compositor de A One Minute Silence, fue demandado porque John Cage compuso en 1952 la obra 433, descrita como una obra musical en 3 movimientos que puede ser interpretada por cualquier instrumento o grupo de ellos, ya que la instrucción que aparece en la partitura es quedarse quietos y guardar silencio por 4 minutos y 33 segundos. Y aunque no fue el primero en tener esta idea que una canción sea el silencio, Cage lo registró a su nombre y por ende pudo demandar a Batt, quien pagó cientos de miles de dólares fuera de la corte para no ir a juicio y terminó registrando conjuntamente la composición de One Minute of Silence como composición de Batt y Cage, y solo atinó a afirmar que su obra era mejor porque él expresó lo mismo que Cage pero necesitó menos tiempo en hacerlo. Es decir, nos pueden
demandar por un minuto de silencio. No siempre el plagio es sobre una idea original, sino sobre el original que tuvo la idea de registrarla, aunque las ideas no están protegidas como ya nos explicaste. Asimismo, Creedence Clearwater Revival, grupo súper famoso del finales de los 60s y partes de los 70s, en un álbum de 1970 lanzaron una canción que se llama Run Through the Jungle. Tuvieron conflictos como grupo solamente por dos motivos, por todo y por nada. Entonces terminaron disolviéndose en 1972. Adquirieron muchas deudas y muchas obligaciones contractuales. Entonces, John Fogerty, miembro del Creedence Clearwater Revival, le pareció que lo más práctico era ceder todos sus derechos del catálogo de la banda a la discográfica Fantasy Records, y esos derechos quedaron en cabeza del dueño de Fantasy Records, Saul Sáenz. Es decir, para que Fogerty cantara sus propias composiciones, debía pagarle una licencia a Fantasy Records. En 1985, Fogerty, ya solista, lanzó The Old Man Down the Road, una canción que fue un éxito mundial, top 5 en el top 100 de Billboard de Estados Unidos, y cuando Sáenz, jefe de Fantasy Records, la oyó, dijo que era la misma Run Through the Jungle, con otra letra, y lo demandó por plagio a sí mismo. Es decir, Fogerty se plagió con una canción de la cual no poseía los derechos de autor, que eran de Fantasy Records. En el juicio de 1988, Fogerty se llevó su guitarra y cantó ambas canciones para demostrar que eran diferentes, pero tenían un estilo inherente a un mismo compositor. Rápidamente el jurado determinó que no eran sustancialmente similares según los requisitos para el plagio en esa jurisdicción. Entonces, el plagio tiene un componente legal, como ya lo vimos. Y si recordamos a Jennifer Arias, la congresista acusada de plagio en su tesis de maestría, cuando convenientemente perdió todos los archivos y no pudo ser culpada en cuanto a plagio por vencimiento de términos que vimos en el capítulo de la lingüística forense. Ahí se ve que hay un componente moral. La vamos también a culpar aquí. Escuchamos, aquí juzgamos y aquí culpamos. Oye, yo pienso que hay un componente moral importante aquí. Absolutamente. En 2007, Jonathan Lethem publicó un ensayo pro plagio que se llamaba El éxtasis de la influencia, un plagio. Se trata de un recuento histórico y una larga defensa de cómo las ideas en literatura han sido compartidas, reinterpretadas, retomadas, reutilizadas, recicladas, recolectadas, robadas, citadas, duplicadas, obsequiadas, apropiadas, imitadas y pirateadas desde los orígenes de la radiografiadas. literatura. Yo creo, También. astrofotografiadas y todo, desde los orígenes de la literatura. Es un gran ensayo. Lástima que él no lo escribió. El chiste de la obra es que todas y cada una de las palabras e ideas fueron tomadas de algún otro lado, apropiadas por completo o reescritas por él. El ensayo de Lethem es un ejemplo de patch writing, que es una práctica de reunir los fragmentos de palabras de otros para generar una obra con un tono cohesionado. Yo copié y pegué todo esto de la revista donde él lo publicó mientras escucho a la Liverpool Band, banda que reversiona a los Beatles. Yo llegué a publicar un cuento de escritura no creativa, una revista que se llama Pangea Literaria, que constó de coger varias notas periodísticas y hacer mi propia nota periodística. Yo recomendaría entonces, mi recomendado literario sería La escritura no creativa de Kenneth Goldsmith, la Biblia para entender esto de la escritura no creativa. Ahí se dicen cosas como, por ejemplo, que en literatura deberíamos aprender mucho de las artes plásticas, donde hay mucha más libertad de reversionar, reinterpretar y asimilar las cosas, y no necesariamente son plagios. La invitación con mi objeto cultural, que es el plagio, es que nos hace falta diálogo, discusión, teoría y mucho análisis de qué es un plagio, qué no es un plagio, hasta dónde va. Ese era mi objeto cultural, caballo. Mariana Mazzucato, que es una economista muy tesa, que a mí me encanta, habla que ninguna innovación sale de la nada. Son generalmente saltos pequeños de acumulaciones de conocimientos o de acumulaciones de experiencias de un individuo o de una comunidad. Entonces, no podríamos hablar de la música. Había escuchado en varios lados el tema del Joe, y uno dice, no, es que el Joe cogió la música de su región. Pues, ¿de dónde más le iba a coger? O sea, él no iba a empezar a tocar vals. Entramos a la discusión de la relación obra-creador, porque hay una conexión entre ese creador y su obra que obedece al contexto, que tiene unas condiciones históricas y geográficas. En esas condiciones yo tengo un acervo familiar, regional, que me ha marcado como soy yo. Va a tener similitudes con otros autores, con otros creadores que convivan en el mismo contexto. Tengo entendido que el derecho tiene ya identificados como unos mínimos para decir de dónde a dónde si es plagio. Cuando uno toma clase con los gringos, si uno entregó un ensayo en una clase y luego entregas otro ensayo, pero metes ideas de ese primer ensayo, te pueden rajar en el segundo ensayo porque no citaste tu primer ensayo. Porque el asunto no es tanto usarlo, sino mencionar y referenciar para garantizar que cumpliste con visibilizar los derechos morales del autor. No solo un acto de cortesía, sino un acto de transparencia, decir, esto me lo inventé yo a partir de una vaina que encontré aquí. Por ejemplo, en música tengo entendido que son 3 notas de una pieza musical y repetirla en el tuyo, sin que eso sea plagio. Entonces explícame cómo es el intro de Shakira es igualito al de Jerry Rivera y no pasó Al nada. de Jerry. Y no son 3 notas. Lo mismo pasó entre ella y El Loco y la Luna, que efectivamente ellos hicieron como un acuerdo. Pero posterior. Yo no sé cómo se ha sido el acuerdo. Amores como el nuestro, de Jerry Rivera, Ships Don't Lie, de Shakira, poseen unos acordes similares al inicio de ambas canciones, pero nunca quedó claro si hubo una nada por medio. Lo que se sabe es que el arreglo de trompetas de Amores como el nuestro no fue de Jerry Rivera, y la creación de la música de Hips Don't Lie tampoco fue de Shakira. La verdad, no fue un acuerdo. La disputa de plagio fue entre la versión en español de Loca, de Shakira, y Loca con su tigre, de Ramón Arias, no con El Loco y la Luna.
En el juicio se determinó que sí fue plagio en la versión en español de Loca, por la colaboración de El Tata en esa canción, pero que no había plagio en la versión en inglés, donde no participó El Tata. Y eso obligó a Shakira y a Sony a indemnizar al autor como parte de la sentencia. Por lo tanto, no es un acuerdo. El derecho tiene eso muy claro para la mayoría de los casos, porque como siempre está construido para la norma y no para la excepción. El plagio como objeto cultural es una cosa brutal. Lo que trata de regularlo es un principio ontológico, que sí, pero no, y jurídico, que es un poco más que sí, pero tampoco Totalmente. alcanza. En Los Simpson también es un capítulo de plagio. Que serán los Exacto, en el picapiedras capítulo de nuestra familia feliz. del señor creador de Tommy, dale. Exacto. Y uno lo mira y por más rabón y pendenciero y ladrón y deshonesto que suene, tiene algo de razón. ¿Te acuerdas que hablábamos de Hello Kitty en un capítulo Sí, anterior y que decíamos sí. que salieron todos a pelear de que Hello Kitty era noruego, que era Era- finlandés? Mano, gatos hay en todo. En todos lados. Y son blancos. Y hay 1000 personas que se han inspirado en gatos. ¿Dónde está el quid del asunto para mí? Eso solo es posible en un mundo capitalista. Sí, Que sí, si sí. eso no generara plata, pero no dice, no, es que no es solo plata, no, es el reconocimiento, que todavía es más fino. Oh, mira la fotaza que me tomé y yo soy el gran fotógrafo. Soy el mejor astrofotógrafo de pólipos en el pie. Total. ¿Quién más puede decir No eso? me, no me da un Yo, peso, solo yo. pero es mi reconocimiento. Sí, Eso pero para mí digo yo. tiene valor. Entonces, Claro. porque si no, no es habría solo derechos eso. morales. Por eso lo traje, porque es que para mí hace falta la discusión. O sea, hay que ir más fino. Proteger algo con el derecho es el último recurso. Y es lo primero que pasa en propiedad intelectual. A mí lo de la escritura no creativa me rayó por completo cuando la conocí. Mi experiencia como profe y de trabajar con los chinos, yo revisaba con detector de plagio todos los Sí. ensayos. Primero porque no me gusta que me den la cara de mente. Entonces tendrías que Segundo, llegar con porque la a cara veces, tapada. total, así es. Segundo, porque cuando son poquitos, tú puedes aprender un poco de su código y de su discurso. Escribe así, pero cuando son tantos, uno no tiene el chance de hacerles ese seguimiento personal. Yo llegaba a ver a contrabajos del semestre anterior y entonces les señalaba así en resaltado y en color Aquí, rojo, ve. tomado de la página tal y tal. ¿Qué opinan de eso? Había otros que lo referenció al final, pero no lo citó. Bueno, todo bien. se Un le fue, ejercicio sí, de sí. no sabe o no le importa, yo lo copié y yo podría llegar a ser una de esas, no me robé nada de nadie y ahí está. Yo les decía, ¿dónde está mal? El rincón del vago. Yo no, realmente eso no es. Usted no viene a pagar un jurgo de plata para que yo le califique que usted copie y pegue. Si usted me copia y pega y al final dice es que todo esto es una basura por estas razones, tome sus 5, porque el ejercicio no está en que usted se apodere de las ideas de los demás para demostrar que usted sabe. Usted viene a aprender de los otros y a defender sus ideas y a construirlas, porque a veces uno tiene las ideas a medio hacer. Yo creo que a partir de ahí se van generando unos mínimos de sensibilidad entre lo tuyo, lo mío y lo colectivo, o lo mío derivado de lo de los demás. Y con ese experimento la vaina ha bajado un montón. Si bien es difícil, como todo en esta vida, lo clave es abrir el debate. ¿Por qué puso la foto del pólipo en el cielo diciendo que era suyo? Usted sabe que no es cierto. Lo que yo quería era provocar a la comunidad científica. Ah, bien, usted tiene una razón ahí. Yo quería ver era si estaban poniendo cuidado. Por ejemplo, no, es que Juan Gosaín escribe igualito a García Márquez, pero señor, si son costeños, tienen la misma edad. El uno Mismas leyó al tradiciones otro, orales, seguramente, pues. capaz que y se tiene el mismo corrigieron estilo. cosas. Eso es muy difícil de separar, pero lo que sí sería tenaz, por ejemplo, coge a Juan Gosaín, saludos al señor Gosaín, si nos Y mira escuchan, que, seguro los collos. si te acuerdas, traje un artículo de Juan Gosaín para el capítulo de los apodos. Entonces es como decir, no, yo escribí esto y le puse 10 décadas de angustia individual. No, mátelo. ¿Sí me explico? Lo que dice Kenneth Goldsmith es que la acumulación de información es tal, y la inteligencia, la habilidad es poder organizar esa información, filtrar esa información y saberla presentar. Es decir, hacer un triángulo de los cobayos. Nosotros tampoco hacemos nada original. Ay, coño, nos van a Organizamos demandar a todos información. por plagio. Yo sí creo que el derecho es clave para estas cosas, porque te da un punto de partida, da unos mínimos. Creo que el gran principio es no pasarse de vivo, no apropiarse de lo que no es suyo, una idea, un principio, lo que sea. Y si usted lo coge, pues Claro. cuente dónde la sacó, que incluso se le puede generar hasta más valor. Yo lo que quiero proponer es la idea de plagio para volvernos platónicos es correcta en el mundo de las ideas, pero la forma en que se ejecutó fue amañada para beneficiar a unos cuantos y no está siendo funcional. ¿Cómo es posible que a uno lo demanden por quedarse callado? Por hacer un minuto. Por eso un minuto de silencio. La invitación para mí es a que los caballos nos digan también su forma de verlo. Si consideran que esto es un plagio. Sí, después de haber traído todo el mundo en un junco, título inspirado en una obra de sí. Irene Vallejo, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo ven el plagio? ¿Y se sabían la del Joe, la de Rafael Pombo? ¿Qué pasó con nuestro amigo el astrofísico para que nos terminen la novela? Y también qué relación han tenido con los instrumentos médicos, es desde tratamientos ontológicos hasta cómo nos perdemos haciendo una radiografía, lo que nos beneficia no tener que ser abiertos, como dices tú. Así es. Cuéntenos cómo les pareció el capítulo de hoy, qué ideas tienen, qué sugerencias tienen, sus opiniones. Recuerden que estamos en YouTube. Recuerden comentarnos, darnos sus ideas, que aquí pues nos sirven un montón y también nos divertimos muchísimo cuando las leemos. Proponer temas también, ya lo han hecho algunos caballitos y los hemos servido. Recordar lo que entendemos por objeto cultural, podríamos resumirlo en lo que la doctora Carla Paniagua decía, que los objetos culturales
culturales es todo aquello que existe porque el ser humano existe, que si el ser humano lo retiramos de la ecuación, eso no habría sido desarrollado y no existiría, que a veces son concretos, que a veces no. Eso es lo que queremos hacer, hablar de los temas, no pontificar ni decir quién tiene la razón ni nada, que lo disfruten. ¿Lo disfrutaste, Cobayo? Pues que te dijera, me pareció divertido sacarle radiografías a Saturno como un pólipo. Me voy a ir con esa referencia el día de hoy. Ya creamos un objeto, vamos a ver si nos demandan por plagio. Aquí los esperamos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, Cobayis. Chao, Cobayis virtual. Chao para ti también, Caballita hembra. Y chao para ti también, Caballito macho. Este capítulo resultó bastante polémico, un poquito largo, pero bueno, nos entretiene bastante. Yo, por ejemplo, estaba muy cansado de venir de entrenar, entonces me reí un poco, pensé, reflexioné y ya tengo lista mi estrategia para mi siguiente torneo. Chao, chao, espero que todo les haya servido como a mí y que descansen mucho. Chao, nos vemos en la próxima.